Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía porque, madre mía, la que se ha liado. Hoy, amigos, amigas, tenemos un tema que de verdad me tiene impactada. Prepárense porque la noticia es bomba. Ya lo habéis visto en el título y sí, es cierto, es real, y nadie se lo esperaba. El 30 de julio de 2025, el mundo de las series turcas, el corazón de muchos de nosotros se explotó. Y es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí, los protagonistas de Love is in the Air, nos dieron una sorpresa que dejó a todo el mundo boquiabierto. Y vaya sorpresa. Para los que no me conozcan, o sean nuevos en el canal, soy y aquí en este espacio amamos las series turcas, cotilleamos sobre las noticias de los famosos y, en general, nos lo pasamos genial. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de la noticia que sacudió el mundo, la impactante noticia de Hande y Kerem. Vamos a desglosar todo, desde los rumores que ya corrían, hasta las reacciones del público, pasando por las posibles razones detrás de esta sorpresa. ¿Cambio? No se lo pierdan. Y antes de empezar, si eres nuevo o nueva por aquí, por favor, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque como veis, siempre hay noticias jugosas por aquí, y nos encanta comentarlas juntos. Así que suscribirse es la mejor manera de no perderse nada. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Todo comenzó con una noticia que saltó a la luz el 30 de julio de 2025. Una fecha que seguro muchos fans de Hande y Kerem recordarán para siempre. La noticia, amigos, era que, bueno, el titular lo dice todo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja, la OTP, la que nos hizo soñar, reír y suspirar con sus personajes Eda y Serkan en Love is in the Air, habían dado un giro inesperado a su relación. Y ojo, porque no estamos hablando de un anuncio de boda, ni de un nuevo proyecto juntos. Estamos hablando de algo mucho más inesperado. Ya sabéis que después del final de Love is in the Air, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Su química, su complicidad, era innegable y los fans, por supuesto, soñábamos con que esa magia traspasara la pantalla. Y así fue. Confirmaron su relación, y las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de declaraciones de amor. Era un cuento de hadas turco, una historia de amor que parecía salida de un guión. Pero como en toda historia, hay giros inesperados, y este, amigos, fue de infarto. Antes de que la noticia bomba saliera a la luz, ya había rumores, claro. Rumores que, como siempre, se propagan por internet a la velocidad de la luz. Que si estaban distanciados, que si ya no se les veía juntos, que si cada uno estaba enfocado en sus proyectos. Cosas normales en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Pero claro, cuando hay tanto cariño por una pareja, y tantos fans que invierten en ella, cualquier rumor se amplifica y se convierte en un terremoto. Y entonces llegó el 30 de julio, y la noticia explotó. Las fuentes en ese momento no eran del todo claras. Algunos medios de comunicación turcos con más o menos credibilidad publicaron la noticia, y las redes sociales enloquecieron. Los fans, divididos entre la sorpresa, la tristeza y la incredulidad, no sabían qué pensar. ¿Era cierto? ¿Era una estrategia de marketing? ¿Era una broma de mal gusto? Bueno, para que entendáis la magnitud del asunto, os voy a resumir las diferentes teorías que se manejaron en ese momento, y vamos a adentrarnos un poco más en cada una de ellas. *** Teoría 1, el final del cuento de hadas ***. Esta, la más sencilla y por desgracia, la más probable, era la de la ruptura. Una separación normal, sin más. El amor se había terminado, el desgaste de la relación, la incompatibilidad. Cualquiera de estas razones podía ser válida. Esta teoría, aunque la más plausible, fue la menos aceptada por los fans. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían separarse después de todo el amor que se profesaban? ¿Cómo podían romper la magia que los había unido en la pantalla y, después, en la vida real? Los fans, que habían invertido tanto en la pareja, se negaban a creer que su historia de amor, aquella que tanto los había hecho soñar, no fuera para siempre. Era como si un pedazo de su propio mundo se derrumbara. La idea de que Eda y Serkan de alguna forma ya no existirían, o al menos, no de la misma forma, era demasiado dolorosa. En aquel momento, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción.
Fotos editadas, vídeos con momentos de la pareja, acompañados de canciones melancólicas y frases como «No puedo creerlo, mi corazón está roto» o «Eda y Serkan para siempre». El duelo virtual se apoderó de los foros y de los comentarios. Teoría 2, el drama de las terceras personas. Esta teoría, mucho más jugosa y por supuesto más dramática, implicaba la presencia de terceras personas. Rumores de infidelidad, de nuevas relaciones por parte de alguno de los dos. Esta opción, como era de esperar, encendió la mecha de la polémica en las redes sociales. La especulación fue salvaje. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a capa y espada a su ídolo, y otros alimentando el fuego de la controversia. Se analizaban al detalle fotos antiguas, se creaban hilos con supuestas pruebas de infidelidad, y se acusaba a desconocidos de ser los responsables de la ruptura. Esta teoría, aunque menos probable, fue la que más morbo generó. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en recoger el guante y empezar a publicar noticias y rumores sin confirmar. La situación llegó a tal punto que la privacidad de ambos actores se vio gravemente comprometida. Esta teoría, aunque alimentada por el sensacionalismo y el morbo, también puso de manifiesto la fragilidad de la fama y la crueldad de las redes sociales. La presión mediática y la constante exposición a la opinión pública pueden ser muy difíciles de sobrellevar, y en este caso, parecía que habían jugado un papel importante en la situación. Teoría 3, la estrategia de marketing. Y por último, la teoría más rocambolesca, pero no por ello menos considerada, la estrategia de marketing. La idea de que todo era un montaje, una artimaña para generar expectación de cara a un nuevo proyecto juntos. Una serie, una película, un anuncio. Cualquier cosa era posible. En el mundo del espectáculo, ya nada sorprende. Y teniendo en cuenta el éxito arrollador del Love is in the Air, y la rentabilidad de la pareja Hande y Kerem, no era una teoría tan descabellada. Los defensores de esta teoría argumentaban que la ruptura era demasiado repentina y que, de alguna forma, era sospechosa. Es todo para llamar la atención, decían algunos. Quieren que hablemos de ellos. Y en parte tenían razón. La noticia de la supuesta separación de Hande y Kerem generó un impacto mediático sin precedentes. Todo el mundo hablaba de ello y los medios de comunicación, ávidos de noticias, no dejaban de alimentar la expectación. Sin embargo, a pesar de las especulaciones y de las teorías, la realidad era mucho más compleja. Y al final, la verdad, como suele ocurrir, quedó difusa. ¿Qué pasó realmente? Un misterio sin resolver. La verdad, y creo que esto es importante decirlo, aún a día de hoy, es un poco difusa. Oficialmente ni Hande ni Kerem emitieron un comunicado oficial que aclarara la situación. Sí hubo un par de declaraciones ambiguas a través de sus representantes, pero nada concreto, nada que diera pistas sobre el porqué de la situación. Hande, por su parte, se centró en su carrera. Participó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y buscó nuevos horizontes profesionales. Su agenda se llenó de rodajes, viajes y eventos, y su actividad en redes sociales se mantuvo activa, pero siempre enfocada en su trabajo. Kerem, por su parte, también se mantuvo activo en la industria, pero sus redes sociales, hasta ese momento llenas de fotos con Hande, empezaron a cambiar. Fotos de rodajes, de viajes, de eventos. Todo muy profesional, y con un tono más distante. La falta de información oficial, el hermetismo de los actores y de sus representantes, solo sirvió para alimentar aún más la especulación y los rumores. Los fans, desesperados por saber qué había pasado, analizaban cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales. El poder de las redes sociales, el termómetro de la opinión pública. Y por supuesto, las redes sociales, el termómetro de la opinión pública, no paraban de arder. Los fans, devastados, empezaron a analizar cada movimiento, cada foto, cada like. Empezaron a especular sobre posibles indirectas, sobre mensajes ocultos, sobre gestos que revelaran la verdad. Twitter, Instagram, Facebook, todos los canales se inundaron de mensajes, de comentarios, de análisis y de teorías. La gente compartía sus sentimientos, debatía sobre lo ocurrido y buscaba respuestas desesperadamente. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial,
y los fans de todo el mundo se unieron para expresar su apoyo, su tristeza y su confusión. Las redes sociales, que en un principio habían sido un canal para celebrar el amor de la pareja, se convirtieron en un espacio de duelo, de debate y de especulación. La presión mediática, la opinión pública y la falta de información oficial crearon un ambiente tenso y difícil de sobrellevar. Asterisco asterisco, ¿qué nos queda? El recuerdo y el respeto asterisco asterisco. Pero al final, ¿qué nos queda? Lo que nos queda es la constatación de que a veces las historias de amor, incluso las que parecen sacadas de un cuento de hadas, tienen un final. Que Hande y Kerem, a pesar de todo el amor que nos regalaron en Love is in the Air y fuera de ella, decidieron tomar caminos separados. Y amigos, aunque duela, aunque nos rompa el corazón, creo que lo más importante es respetar esa decisión. Respetar su privacidad y desearles lo mejor en US vidas. Porque al final, lo que nos queda es el recuerdo de una historia de amor que nos hizo soñar, reír y suspirar. Una historia que nos demostró que el amor puede estar en el aire, y que aunque a veces se acabe, siempre dejará una huella imborrable en nuestros corazones. La magia de Eda y Serkan, la química innegable entre Hande y Kerem, y la belleza de su historia de amor, seguirán siendo recordadas por siempre. Aunque la realidad haya sido diferente a lo que muchos esperaban, el legado de Love is in the Air y de su pareja protagonista perdurará en el tiempo. Asterisco asterisco en resumen asterisco asterisco. En resumen, la noticia del 30 de julio de 2025 fue un duro golpe para los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Rumores, teorías y un final que lamentablemente no fue el que muchos esperábamos. Pero a pesar de todo, la magia de Eda y Serkan, y la conexión real entre Hande y Kerem, siempre quedará en nuestros corazones. La falta de información clara, la especulación constante y la presión mediática hicieron que la situación fuera aún más difícil. La tristeza de los fans, la incertidumbre y la decepción, marcaron un antes y un después en la relación con sus ídolos. Asterisco asterisco y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cómo os sentisteis cuando os enterasteis de esta noticia? ¿Os lo esperabais? ¿Qué pensáis que pasó realmente? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir sobre este tema que sinceramente aún me tiene impactada. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender? Asterisco asterisco. Esta historia nos deja varias lecciones importantes. Asterisco asterisco asterisco, la privacidad es un derecho asterisco asterisco, la fama conlleva una gran exposición, pero es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles. Asterisco asterisco asterisco, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo asterisco asterisco, si bien son una herramienta valiosa para conectar, también pueden amplificar rumores y generar un ambiente de presión y hostigamiento. Asterisco asterisco asterisco, el amor en la ficción y la realidad son diferentes asterisco asterisco, es fácil idealizar a las parejas en la pantalla, pero la vida real es más compleja, y a veces las historias no tienen finales felices. Asterisco asterisco asterisco, el respeto y la empatía son fundamentales asterisco asterisco, ante cualquier situación, es importante mostrar respeto y empatía hacia las personas involucradas, incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones. Asterisco asterisco, reflexiones finales asterisco asterisco. La ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos recordó que aunque los cuentos de hadas son hermosos, la vida real a veces es más complicada. Nos enseñó la importancia de respetar la privacidad, de ser cautelosos con los rumores y de recordar que al final, lo más importante es el amor y el respeto por las personas. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, y por favor suscribirse al canal. Ya sabéis que aquí hablamos de series turcas, cotilleamos sobre las noticias de los famosos, y nos lo pasamos genial. Así que suscríbanse para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Un besazo enorme. Chao, chao.